Continuamos con más noticias. A esta hora vamos a conversar con el señor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú. La semana pasada el Congreso de la República tuvo un intenso debate en una sesión bastante prolongada en la que se discutía el retorno a la bicameralidad de este sistema de dos cámaras de diputados y senadores que en teoría podría ayudar a mejorar la producción de las leyes y las normas en nuestro país, pero que en la práctica todavía tiene algunas dudas alrededor. ¿Qué tal, señor Medina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, para comentar en primer término este tema que se puso sobre el tapete en el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, se cuestionó desde el primer momento porque no solamente incluía, digámoslo así, el debate o la discusión sobre el retorno a la bicameralidad, sino que en el trayecto, en el camino, por lo menos, se iban a cambiar 50 artículos de la Constitución. Bueno, una reforma de la forma del Congreso supone reformar varios artículos. Entonces, cambiar 50 artículos no quiere decir que se cambian 50 cosas, sino que en 50 artículos se menciona las funciones de cada Cámara, ¿no? La Cámara de Diputados o el Senado. Además, teniendo en cuenta que tanto diputados como senadores tendrán funciones diferentes, ¿no? En ese caso se requiere describir en cada artículo el rol que le toca a cada quien, ¿no? Entonces, eso puede explicar el gran número de artículos a reformar, pero en realidad la reforma fundamental es el tener dos cámaras, ¿no? Lo que se refleja, por supuesto, en el funcionamiento integral del Congreso. Claro, pero digamos que llamaba la atención para algunos sectores el hecho de que, por ejemplo, se abordaran temas que tenían que ver con la cuestión de confianza, incluso con las prerrogativas para poder ratificar a embajadores que sean asignados en diversas, digamos, estaciones a nivel internacional. O sea, ¿usted considera que esto es lo normal? ¿No había ningún problema ahí? No, Incluso se hablaba de que no, se podía llegar a un parlamentarismo. Efectivamente, hay una serie de temas complicados que ya fueron retirados del dictamen. Por ejemplo, la posibilidad de acusar constitucionalmente a los titulares de los organismos electorales, que es algo que claramente hacía ruido. Eso ya se retiró del dictamen. Se retiró también del dictamen algunas modificaciones, como por ejemplo el cambiar el número de censuras que se requieren para la disolución del Congreso. En fin, se había ampliado de las dos actuales a 3, como ocurría con la Constitución del 79, y se ha regresado ya a la figura actual de las dos censuras. Entonces, yo creo que los elementos más complejos del dictamen anterior han sido corregidos y que lo que tenemos hoy es un dictamen que puede tener mucho mayor consenso. Pero ¿usted considera que este, digámoslo así, manoseo primigenio pudo haber desanimado a algunos congresistas que votaron en contra del retorno a la bicameralidad en esta primera votación? Porque finalmente se lograron 71 votos, ¿no? Se necesitaban 87 por lo menos para asegurar esta primera legislatura con la aprobación de esta reforma constitucional. Sí, yo creo que la introducción de estos elementos adicionales generó zozobra, incertidumbre, y que hubiera sido mucho mejor desde el principio tener un dictamen más amplio que convoque el mayor consenso, pero bueno, no se hizo, luego se corrigió y yo creo que ahora estamos frente a una opción bastante mejor que la que inicialmente se planteó, y yo esperaría que si es que no se consiguen los 87 votos, eso vaya a referéndum y haya una amplia discusión en el país que termine en la aprobación de la bicameralidad. Ahora, ahí parece que está el problema también, ¿no? Porque por lo que ha pedido la presidenta de la Comisión de Constitución, precisamente la señora Patricia Juárez, ella ha solicitado una reconsideración de la votación. O sea, aparentemente no hay mucha intención de finalmente, de haber obtenido 71 votos, se pueda esto respaldar por un referéndum. Con los 71 votos actuales, esa propuesta podría pasar a referéndum y requeriría la aprobación de la ciudadanía. Creo que sería muy bueno que hubiera un espaldarazo popular a una reforma tan importante como la forma del Congreso. Si se reconsiderase la votación y se consiguiesen 87 votos, tendría que volverse a votar en la próxima legislatura, y de conseguirse nuevamente 87 votos, la reforma estaría completada. Pero con lo que se ha avanzado hasta ahora basta para ir a un referéndum. Claro. Si nos pudiera aclarar usted de pronto esta situación, con la votación
que usted ha señalado y el resultado de 71 votos, se tendría que ir a un referéndum. Eso está, digamos, establecido en la Constitución. Se necesitan 66 votos más el referéndum u 87 votos o 87 votos en 2 legislaturas. Pero es, digamos, de carácter obligatorio que se haga así el procedimiento o no necesariamente. O sea, no hay obligatoriedad, digamos, de que se vaya a un referéndum para hacerlo más Claro, claro. el procedimiento regular que fija la Constitución es la mayoría absoluta más referendo. Uh-huh. Dice también la Constitución que excepcionalmente o de manera alternativa también se puede hacer una reforma constitucional si es que se consiguen 87 votos en 2 legislaturas sucesivas, ¿no? O sea, 2/3, dice la Constitución, que son 87 votos. Si se consiguen esos 87 votos, pues simplemente se evita, digamos, la posibilidad de ir a referéndum, ¿no? Claro. La presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, ha señalado que es algo complicado ir por el referéndum porque se trataría de socializar, digamos, todos los cambios que se han hecho, explicar a la población en qué consiste, cuál es digamos, la trascendencia de una decisión tan importante como la que es regresar a este sistema bicameral en nuestro país. ¿Usted cree que es realmente un trabajo muy complicado para, digámoslo así, ilustrar a la población respecto a la importancia del retorno a la bicameralidad? Bueno, obviamente es un trabajo más complicado que simplemente someter a 2 votaciones, pero es también un ejercicio interesante de pedagogía para involucrar a la ciudadanía en el resultado. Yo creo que si se diera el caso de que no se dan los 87 votos, estaría no solamente del Congreso, sino del mundo académico, de los periodistas, etcétera, el promover una gran discusión y que la gente sopese y entienda cuál es la razón por la cual el Congreso podría mejorar en su capacidad de representar y de legislar si es que tuviese 2 cámaras, ¿no? Y ahí es importante no solamente la pedagogía hacia la ciudadanía, sino también la responsabilidad y el compromiso que la gente tenga con esa decisión, porque también supone un compromiso por elegir mejores parlamentarios. Uh-huh. El tener 2 cámaras no es un acto de magia que va a hacer que el Parlamento sea mejor. ¿Puede el Parlamento ser mejor? Porque puede organizarse mejor y puede representar mejor a la gente y puede sopesar mejor las discusiones y tomar mejores decisiones. Todo eso es verdad. Pero también es necesario que es importante fortalecer partidos para que haya mejores candidaturas y para que elijamos a personas que puedan ejercer mejor la función de representante. Entonces, esto no es un acto, digamos, de magia, es un acto de construir marcos para una mejor representación. Pero esa es una tarea que también hay que hacer, ¿no? Claro. Entre los argumentos de aquellos que están en contra, por lo menos de cómo se ha desarrollado este debate del retorno a la bicameralidad en este Congreso, se señala que un Parlamento que tiene más del 70% de desaprobación probablemente esté deslegitimado precisamente para llevar adelante una reforma constitucional de esta naturaleza y trascendencia. ¿Usted qué opina? Bueno, el único órgano que puede procesar una reforma constitucional en cualquiera de las 2 modalidades, porque una modalidad es votación con mayoría más referéndum y la otra modalidad es votación de 2/3 más, sin referéndum, ¿no? Son 2 modalidades, pero en ambos casos el Congreso es la entidad que lleva a cabo la reforma y es así como lo manda la Constitución y eso es así porque el Congreso es el órgano de representación de la ciudadanía, donde están representadas todas las fuerzas políticas. Así que no creo que esté deslegitimado para realizar la reforma. Lo que sí creo es que es importante que en cualquiera de las 2 modalidades haya mucha difusión y mucho debate ciudadano. ¿Usted considera que ha habido, es una reforma de calado, ¿no? ¿Usted considera que ha habido el suficiente debate, la suficiente discusión en estas últimas semanas en que finalmente se puso sobre la mesa la discusión en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno de este retorno a la bicameralidad? ¿O pudo haber tenido mucho más tiempo, incluso hasta de difusión o de hecho de participación de colectivos de la sociedad civil?
Sí, no ha habido suficiente, no sé si voluntad, pero no ha habido, en todo caso, el tiempo o la posibilidad de hacer una mayor difusión. Y yo creo que ocurra lo que ocurra, es decir, se obtengan o no los 87 votos, tiene que haber un periodo de difusión y discusión. Ujú. Si se obtienen los 87 votos, el Congreso tiene que hacer una mayor difusión del texto antes de la segunda votación y tiene que haber un involucramiento de la ciudadanía antes de la segunda votación. Y si no se obtienen los 87 votos, con más razón, no solamente el Congreso, sino todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo porque el tema sea explicado y entendido por la ciudadanía y que se vaya a una votación a conciencia, no por consigna o a votar por votar, sino a tomar la mejor decisión. Entonces, en cualquiera de los dos caminos, la difusión amplia, la discusión y la decisión responsable por parte de la ciudadanía son indispensables. Ujú. En medio de esta discusión sobre el retorno a la bicameralidad, se habló mucho también de qué pasó entonces con el referéndum del año 2018, en que la población finalmente votó por el no a la bicameralidad. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se puede explicar esto sin ponerse a pensar que finalmente el Congreso o las bancadas que impulsan este cambio constitucional finalmente le dan la espalda a la propia población que ya decidió hace algún tiempo sobre este tema, en un referéndum? Es muy importante esa pregunta, porque lo que hay que tener en cuenta es que las dos preguntas son preguntas diferentes. Parece la misma pregunta, pero no se está consultando lo mismo, porque la consulta de referéndum que se hizo hace casi ya 4 años Ujú. era una consulta que tenía otros elementos que el Congreso había metido que hoy no están. Ujú. ¿No? Que tienen que ver con el equilibrio de poderes y tienen que ver con la capacidad del Ejecutivo para hacer cuestiones de confianza y otras cosas. Entonces, la verdad es que se trata de preguntas distintas, ¿no? Lo que se está consultando hoy es diferente a lo que se consultó en el referéndum. Y si bien es cierto, la gente entonces votó en contra de la bicameralidad, votó en contra de una propuesta de bicameralidad que tenía contrabando, tenía un elemento que esta vez felizmente no tiene, ¿no? O por lo menos alertó de que podía haber ahí algo que por lo menos podría meterse ahí por los palos. Por lo menos. Claramente tenía un contrabando que no era además un elemento fundamental de la bicameralidad, era un elemento adicional que se metió, digamos, a última hora y que terminó haciendo naufragar esa propuesta, porque quizá esa propuesta se hubiera aprobado, como se aprobaron las otras reformas, si es que no hubiera tenido ese componente. Pero ese componente hizo naufragar esa propuesta. Claro. ¿Y cómo hacer eso? Supongo que también forma parte del trabajo como se dice, socializar el tema de la bicameralidad, ¿no? Porque en diferentes sondeos a lo largo del tiempo, la ciudadanía ve con mucha desconfianza o incluso le da la espalda hasta esta nueva conformación en el Congreso de la República con dos cámaras, una de diputados y una de senadores, ¿no? Se relaciona automáticamente el tema, por ejemplo, del gasto, ¿no? Más personas o la calidad de las leyes que se pueden emitir, o en todo caso la capacidad propia de los eventuales integrantes del nuevo Parlamento con dos cámaras. ¿Cómo se puede hacer esto? Sí, ¿Cómo se puede hacer para que la gente entienda que en realidad es un sistema que puede funcionar bien y que puede dar resultados favorables para el país en cuanto a emisión de normas y de leyes? efectivamente, hay mucha, en primer lugar, crítica y rechazo a la posibilidad de que el Congreso cueste más. Y no tiene por qué costar más. Con el gasto actual, el Congreso puede reorganizarse y puede perfectamente funcionar con dos cámaras, manteniendo básicamente el gasto que tiene en este momento. En segundo lugar, más parlamentarios pueden significar muchas ventajas, ¿no? Que mejorarían la relación entre el Congreso y la ciudadanía. Por ejemplo, puede mejorarse la representación, la relación entre los parlamentarios y las regiones que los han elegido, la reflexión sobre los temas, porque al haber una doble votación, los temas serían discutidos también por la ciudadanía entre una votación y la segunda votación, evitando las leyes sorpresas y las leyes dadas al caballazo, ¿no? Que a veces pueden ocurrir en un parlamento unicameral.
Entonces, creo que las ventajas son bastante claras, ¿no? Y que la ciudadanía podría, por supuesto, entenderlas si se explican bien. Ahora, la calidad de los representantes, eso, como ya lo señalaba, es un trabajo tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía. Tenemos que aprender a elegir mejor, a mirar bien cuál es la trayectoria de las candidaturas, de quienes están candidateando, no votar por personas que tienen antecedentes, pasado oscuro, en fin, sino votar por personas que tienen una trayectoria, que tienen una capacidad demostrada, que tienen una vocación de servicio público, ¿no? Que no están postulando por intereses particulares, porque ahí hay un problema muy serio cuando la gente se debe a intereses particulares o individuales y no lo que busca no es el bien común. Hay que buscar personas que probadamente hayan dedicado su carrera política al bien común, ¿no? Que no estén involucrados en conflictos de interés, en escándalos, en problemas. Eso es también tarea de la ciudadanía. Sí, es una tarea sumamente importante de alerta y también de conciencia cívica y social finalmente. Señor Medina, eh, termina la legislatura o terminó la legislatura, se viene ya un momento importante en el Congreso de la República con la elección de la nueva mesa directiva que va a tener finalmente la encargatura de dirigir los debates y, bueno, y en general también marcar una línea de comportamiento del Parlamento frente a lo que es el Ejecutivo, otro poder del Estado. ¿Qué considera que se debería por lo menos tomar en cuenta por parte de los congresistas para la conformación de esta nueva mesa directiva, tomando en consideración lo que ha ocurrido en el último año o tomando en comparación, de repente como punto de comparación, la performance de la señora María del Carmen Alba? Bueno, el presidente o presidenta del Congreso lo que tiene que hacer es conducir el Congreso en sus distintos ámbitos, el ámbito legislativo, el ámbito de control político y también en el ámbito de representación. Entonces, tiene que ser una persona que sea capaz de articular consensos entre las distintas fuerzas políticas, que sea capaz de dialogar y también promover consensos con el Ejecutivo, que sea capaz de convencer, que sea capaz de liderar procesos, ¿no? Y dar desde el Congreso dirección política también al conjunto del Estado y al Ejecutivo, el promover desde el Congreso que haya alineamientos de política sólidos y claros en los temas que están representados en el Congreso o que son debatidos en el Congreso. Entonces, es una tarea no solamente administrativa, es una tarea también de liderazgo político importante. Entonces, ojalá que a quien elija, presidente o presidenta, tenga esas cualidades, sea una persona convocante, sea una persona que lo que construya es puentes hacia la sociedad en primer lugar, porque el Congreso representa a las personas, a la gente, ¿no? Y hacia el Ejecutivo y hacia otros poderes en segundo lugar, porque es importante generar condiciones para la gobernabilidad y mantener sobre todo el diálogo y el consenso para salir de una crisis como la que todavía arrastramos tras haber pasado los rigores de la pandemia y lo que hoy significa la crisis económica, que tiene un componente internacional importante, pero que tiene también un componente peruano, ¿no? Entonces, es importante salir de esa crisis y para eso se requiere diálogo, unión, capacidad de construir determinados consensos. Claro, y en ese sentido, bueno, se ha puesto digamos, en el foco en este momento, hace algunas horas, este tema de un eventual cierre o disolución del Congreso a propósito de unas declaraciones del ministro de Justicia. Él ha señalado que no ha dicho lo que ha dicho, que se han descontextualizado sus declaraciones, pero digamos que el tema nuevamente está ahí flotando en el ambiente, ¿no? Esto es peligroso definitivamente porque atenta a la democracia si es que no hay un cauce o un camino constitucional, si es que se diera una situación extrema como una disolución del Congreso. ¿Cómo cree usted que se deberían tomar este tipo de temas o afirmaciones que prometen finalmente o corroen finalmente nuestra institucionalidad y nuestro sistema democrático? Bueno, la Constitución establece la posibilidad de que una crisis política se resuelva con la disolución constitucional del Congreso si es que el Congreso ha negado la confianza o ha censurado a dos consejos de ministros. No es el caso, no ha ocurrido, no parece ser el caso que vaya a ocurrir,
Entonces, me parece que hablar del tema es una pura especulación, ¿no? Y cualquier otra Ni situación siquiera ha fuera de ocurrido ese un cauce solo. constitucional, digamos, que está fuera de toda norma o de ley. Hay un cauce constitucional que es el cierre tras 2 censuras, Claro. pero cualquier otra posibilidad es absolutamente imposible. Imposible jurídicamente y yo creo también imposible fácticamente, ¿no? Porque no creo que las Fuerzas Armadas se prestarían a una cosa tan absurda como un quiebre del sistema, del orden constitucional. Entonces, me parece que esa es una especulación sin fundamento. Muy bien. No veo condiciones ni para un quiebre constitucional ni para una disolución constitucional del Congreso, porque no se ha dado ni siquiera una censura o ni siquiera una negación de confianza a un Consejo de Ministros, menos entonces vamos a estar ante la posibilidad de tenerlo a dos. Perfecto, muy bien. Esas cosas tienen que estar sumamente claras para toda la ciudadanía, Muy en importante. realidad, no pese a, bueno, a las encuestas, a las preferencias, en fin, que se pueden tener o críticas o apoyos. Definitivamente siempre es mejor la defensa del orden constitucional, como usted señala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. A ustedes. Gracias. Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, ha estado con nosotros. Son las 3:45 de la tarde, amigos.